¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde en esta ocasión converso con Alejandro Díaz, quien es subdirector de Asset Management de Scandia, México. Bienvenidos. Entender para invertir. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí participando. Alejandro, ¿cómo te nació a ti el gusto por el mercado de valores, por la inversión, por todo lo que rodea al entorno financiero en el cual actualmente te desenvuelves? La verdad es que empezó desde pequeño. O sea, creo que soy de las pocas personas que iniciaron este gusto por lo que querían hacer de grandes desde casi secundaria, preparatoria. Me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el mercado financiero, qué es lo que hacían. En ese entonces pues era corredor de bolsa, me llamaba la atención, recuerdo, le preguntaba a mis papás son cero del sector, entonces ellos con el poco conocimiento financiero que tenían, pues me explicaron qué se hacía y me llamó mucho la atención. Ya que entré en preparatoria, pues empecé a investigar mucho más, a platicar con los profesores y de ahí pues ya salí listo hacia la universidad con ese foco de o estudiar economía o estudiar finanzas o administración financiera y al final buscar estar de este lado. La verdad es que inicialmente podría decirte que pensé en irme hacia el lado, casas de bolsa, quizá esa parte atractiva de comprar y vender las acciones en directo en el mercado, o más hacia el lado de la parte de gestión, que es donde estoy hoy en día, ¿no? Pero sí fui de los pocos que iniciaron desde pequeños. ¿Hubo alguna película, alguna publicación, alguna persona que te fuera orillando, que te motivara a involucrarte en esto? Curiosamente, con que las películas y todo lo demás salió después, si te soy sincero. Algunos profesores en preparatoria que trabajaban en la parte bursátil fueron los que me empezaron a guiar un poco, eh, pero hacia adelante, pues ya en la universidad, yo empecé a trabajar y digo, estoy muy orgulloso de que mi primer trabajo fue Scandia, sigo aquí en Scandia, entré a los 20 años, pues más que nada un tema un poco más cargado hacia la parte comercial. En su momento, pues obviamente iba a mitad de la carrera, pero después, poco a poco, pues, se fueron alineando los astros y terminé ya en la parte de inversiones, de asset management, y ya fue cuando se dieron todas las situaciones, ¿no? Como que reafirmaron el que hice bien las cosas, ¿no? Llegué en 2008 al área de inversiones, en donde, vaya, reventó, y justamente septiembre de 2008, que Qué a los tino, 15 ¿eh? días, sí, exacto, entonces a los 15 días me toca todo el caos, se complica todo el escenario. Después salieron ya películas y temas pues, muy relacionados a la crisis financiera de 2008, pero la verdad es que como que fue un momento muy especial, lo recuerdo muy bien y claramente pues fueron las situaciones que reafirmaron mi gusto por estar en el mercado, a pesar de toda la complicación y la volatilidad que se vio en ese momento, ¿no? ¿Qué era lo que veías? ¿Qué fue lo que viste que más te llamó la atención en ese entorno tan convulso de esa de ese último trimestre del año 2008? Empieza la crisis hipotecaria subprime, tal vez es la crisis financiera con origen financiero más importante a la que se ha enfrentado en la economía moderna. El gran crack bursátil del siglo pasado, pues fue un crack, se vivió en un entorno de una globalización muy limitada. Este fue un efecto, provocó un efecto dominó en todas las economías del mundo. Y bueno, pues Scandia es una institución global, así que me imagino que viste, capilarizaste de una forma bien interesante todo lo que estaba pasando ahí. Además, sí, eras muy nuevo, ¿no? Y llegas y te reciben con ese batazo. Sí, la verdad es que tengo que aceptarlo, fue toda esa euforia y todo ese nerviosismo al mismo tiempo, eh, mezclado en un solo momento, ¿no? O sea, ¿qué vimos? Vimos mercados cayéndose, muchísimo riesgo, bancos centrales, y como bien dices, yo era nuevecito, o sea, estaba llegando al mercado, entendiendo, viendo qué sucedía, en cómo se afectaba el mercado local por un tema
que estaba a kilómetros de aquí en Estados Unidos, cómo empezó a obtener un efecto dominó, como bien mencionas, incluso hacia otros sectores, ¿no? No solamente el sector financiero fue uno de los que se vio afectados, un efecto en cascada hacia el demás sectores, hacia la economía en general. Y si te soy sincero, pues vaya, o sea, estoy hablando de hace 17, 18 años, que son situaciones, perdón, 16 años, disculpen las matemáticas, pero son situaciones que en ese momento, pues vaya, estás entrando, estás conociendo el mercado, ¿no? Hoy en día, pues puedes entender mucho más los procesos de inversión, puedes entender esa parte de largo plazo, que al final del día es algo importante, ¿no? Quizá en ese momento, pues todo lo que viste de ajuste y todo el temor y todo lo que existió, pues te llevó a un nerviosismo, vaya, gigantesco, que se vio reflejado en caídas en los mercados, pero que a su vez, si lo analizabas en el largo plazo, quizá era una muy buena alternativa de inversión, ¿no? Y creo que hoy en día podemos decir eso, y se ha dado, ¿no? Entonces creo que fue una gran enseñanza, contrario a sentir, wow, me traumó, no, creo que todo lo contrario, fue una gran enseñanza esos meses complicados de euforia, de nerviosismo, de estrés al máximo, que a veces yo me decía es que no entiendo ciertas cosas hasta que me iban explicando poco a poco, porque esa es la otra realidad. Uno no llega sabiendo todo, ¿no? La experiencia, los años trabajando en esto son lo que te van ayudando a generar esa experiencia y poder tomar decisiones acertadas. Dicen que en inversiones o ganas dinero o aprendes. No hay de otra, y es que los errores cuestan. Esa es la realidad. Y puede que no sea un error, pero puede que sea un mal timing, un mal momento de mercado, una mala elección quizá de emisora, incluso hasta en el mismo sector, ¿no? Puede que tú elijas, no sé, voy a poner un ejemplo, quizá empresas que se dediquen a aeropuertos, ¿no? Y elegiste mal, quizá uno se subió más que otro, o el otro nomás no jaló. Al final del día aprendes y empiezas a meter más controles, empiezas a meter un poco más de análisis, quizá tanto parte cualitativa, parte cuantitativa, para poder entender. Vaya, hay tanta información que tienes que aterrizarla a una estrategia de inversión. Como dicen muchas veces, no existe el Superman de las inversiones porque pues ojalá estuviéramos todos en otro nivel, pero el chiste es entender, aterrizar toda esa información para poderla bajar a una estrategia acertada. Sí, sí, ahorita que decís el Superman, pensaba yo en que nos encantaría tener vista de rayos X para saber qué hay detrás de una empresa, por ejemplo, antes de que dé su reporte trimestral, pero bueno, pues ni sabemos qué hay detrás, ni tampoco podemos conocer, predecir el futuro. Tú empezaste en Scandia y sigues en Scandia y eso es de llamar la atención en el medio financiero. Alguna vez el INEGI, Alejandro, publicó una estadística que tenía que ver con la revolvencia de la gente que trabaja en instituciones como la tuya, como la mía. Y básicamente, aunque es de los mejores sectores en cuanto a remuneración, en materia de tiempo laborado en un mismo lugar, en una misma empresa, no supera los 2 años y medio. Es De muy acuerdo. poquito lo que trabajamos. Es un tema pues de números, al menos en la parte comercial sí hay una gran revolvencia. ¿Tú qué crees que haya sido algo que incidiera en que tengas tanto tiempo laborando en un mismo lugar? Yo creo que podría dar el buen consejo, quizá para muchos no, de que hay que esperar, hay que saber esperar, porque tampoco llegan las cosas tan rápido. Es cuestión de tiempo, todo es cuestión de tiempo, tanto el aprendizaje que vas a obtener como el crecimiento que vas a obtener es cuestión de tiempo y dejarlo madurar. Exactamente igual que las inversiones, las tienes que dejar para que maduren y te den esa rentabilidad que esperas. Exactamente lo veo yo en tema laboral. Para mí fue el estar en una empresa que te comprendía, que te apoyaba, que te daba ese crecimiento, porque puedo decir, o sea, yo entré a inversiones como becario, tal cual. Hoy en día, pues soy subdirector de Asset Management y claramente quiero seguir creciendo, pero eso conlleva más aprendizaje, más responsabilidades de las cuales uno pues tiene que estar dispuesto a aceptarlo, ¿no? Yo te diría que el ambiente también es fundamental, ¿no? Muchas veces
se busca estar en un lugar donde sí perteneces y creo que hoy en día puedo hablar por mí, que estoy en el lugar donde pertenezco, lo he estado. Claramente siempre hay retos, siempre hay nuevas funciones, nuevas responsabilidades, pero es tratar de recibir las cosas como vienen, tomarlo por el lado positivo, pero sumado a esto, eh, pues también el equipo y los líderes son los que conllevan a que te quedes en un lugar. Yo podría decir eso en mi experiencia personal. En general, el sector, pues vaya, al lado de la parte de gestión también, créeme, tiene rotación, cambian, hay crecimiento, llegan nuevas empresas, salen personas quizá del sector, entran nuevas, y pues evidentemente es muy dinámico. La parte de conocimientos también te van pidiendo más especialización, entonces sí necesitas estar como siempre en constante desarrollo, en constante especialización, estudios, vaya, es interesante porque no paras, esa es la realidad. Ahorita que decías esto de sentir esta sensación de pertenencia, recuerdo a un amigo que me decía que es importantísimo eh, pertenecer a un equipo, saber hacer equipo, que tu líder vea en ti, te ayude a crecer, a desarrollarte, que tú te arropes en él y que eso se vuelve una escalerita, ¿no? Porque tú en este proceso, en esta curva, ahora ya también tienes gente a la que ayudas, a la que has ayudado a desarrollar. ¿Qué es más difícil? ¿Gestionar inversiones o gestionar gente? Yo creo que gestionar gente. Casi todos Inversiones. responden lo mismo. Sí, bueno, porque bueno, la gente, bueno, no es un activo de inversión propiamente, pero tiene características muy complicadas. No todo mundo tiene la capacidad de manejar gente, es un perfil muy definido, ¿verdad? Es un perfil muy definido, pero también el sector es muy especial. ¿Y por qué puedo decir que el sector es especial en ese sentido? Hay mucho estrés. O sea, estás hablando de miles de millones de pesos bajo gestión, que un error te puede costar mucho, ¿no? O sea, te puede costar rezagarte versus benchmark, y hay incluso hasta errores gigantescos que te pueden costar incluso hasta multas, ¿no? O sea, es un sector que demanda ese estrés, ese dinamismo, ese día a día constante, que también no todo el mundo tiene el perfil, las cosas como son, no todo el mundo tiene el perfil quizá para aguantar esa dinámica tan constante que se puede dar. Eh, y la otra, estando de lado como gestor de activos, pero también gestionando un equipo, pues es importante entender cada uno, ¿no? Así como el mercado de deuda tiene sus características, el mercado de renta variable es diferente, la parte internacional es otro bicho raro. Al final del día también las personas y el equipo es diferente. ¿Y qué busca uno? Por lo menos yo lo que hago, trato de entender cuáles son las características, las fortalezas y las áreas de oportunidad de cada una de las personas que forman el equipo y poder aprovecharlas. Quizá alguien es mucho más enfocado en la parte de análisis, en la parte de hacer números. Alguien puede ser mucho más enfocado en modelos dentro de Excel, ¿no? Otra persona está mucho más enfocada en, pues vaya, tener, no sé, esas ideas, incluso análisis técnico, ¿no? Por así decirlo. Y esto es lo que te permite poder tener un equipo que haga diferentes cosas al mismo tiempo y que puedas aprovechar las capacidades de cada uno, ¿no? No forzar a alguien a que te haga un análisis en Excel cuando no es lo suyo, ¿no? Quizá entender un poco eso te ayuda muchísimo y en mi experiencia eso ha dado buenos resultados porque al final pues el equipo trabaja en conjunto y generas las ideas que te funcionan para la inversión. ¿Cuál consideras que sería la habilidad más importante de alguien que está en tu puesto? Yo creo que adaptabilidad, te podría decir eso. O sea, si bien se necesita estómago para aguantar el tema de los sube y bajas que te puede dar las inversiones, si necesitas pues también ese temple para no emocionarte de más, incluso cuando algo está funcionando bien. Creo que es esa parte de adaptabilidad porque necesitas entender que todo esto se mueve, que es una constante en movimiento, no es una constante fija, vaya, no te quedas estable en que las tasas se van a mantener durante cierto tiempo, no te quedas estable en los ingresos que van a tener las empresas, en los sectores que van a estar generando valor.
hay que ser adaptable a, ok, hoy funciona A, mañana puede que B sea lo que funcione y pasado mañana puede que sea C lo que funcione, sin cambiar un foco de corto, mediano o largo plazo en la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día lo que estás buscando es generar rentabilidad, que es, pues yo creo que el mandato principal de todos, bajo ciertos parámetros de riesgo y otros factores, pero siempre poderte adaptar y entender que si algo no está jalando por razones que sean, pues ser adaptable a cambiarte el chip, migrarte, ver otra alternativa y poder moverte conforme se van dando las variables y se mueven todos los factores económicos, sociales, e incluso ambientales. Hoy en día, pues es un factor adicional que tenemos que meter, ¿no? Entonces sería como mi punto. Coco, cuando un inversionista se acerca a una operadora de fondos de inversión, la mayoría del inversor ve a la institución, y está bien, la institución pues, es, ¿no? La marca, pero el inversionista está muy poco acostumbrado a buscar al gestor, a escucharlo, a entender su filosofía, a saber cómo piensa la persona que está atrás del manejo de mi dinero. Hace un año tuve la oportunidad de estar en un viaje en España donde conocí a varios gestores y era algo que me compartían. Me decían aquí, es muy importante para el inversor escucharnos periódicamente, la gente va buscando la marca, pero va buscando conocer a la persona que está detrás del fondo. Y en México pasa muy poco. La mayoría del inversionista, de los inversionistas, llega a buscar a dónde invertir su dinero, pues porque ahí a lo mejor ya habían tenido, no sé, la cuenta de nómina, el seguro de vida, la tarjeta de crédito, y dicen, bueno, pues me fue bien en la institución y pues con esa institución concentro mi patrimonio, hago mi gestión patrimonial. En México es muy poco reconocida la labor del gestor. Tristemente, a veces sí, no, bueno, es que puede venir de dos lados, ¿no? La parte de la gestión puede ser una gestión a través de un comité en donde diversas personas forman parte y se toman las decisiones. No es tan común, sinceramente. Y está la otra donde tienes el gestor de la cartera, ¿no? El portfolio manager, como se conoce, que es quien está pues revisando, haciendo los números, trabajando con su equipo y logrando entender el mercado, entender las necesidades de cada uno de los portafolios que gestionas, porque también eso es importante, y poder dar los resultados. Quizá no hay tanta apertura, porque justo muchas veces el cliente al final busca la marca, como bien dices, igual más vale bueno conocido, se van pues con estos gestores más de renombre, quizá incluso formando parte de algunos grupos financieros grandes y no dando esa oportunidad de conocer algo nuevo, ¿no? Pero también es parte de nosotros, pues, el tratar de buscar, hacer dinámicas para que te conozcan quién está atrás de la gestión. Algo que hemos logrado nosotros hacer es tener ese acercamiento con clientes, con posibles clientes, demostrar quiénes somos, cómo lo estamos haciendo. Incluso en Scandia, pues también se gestionan planes corporativos y tratamos de llegar hacia los participantes de estos planes corporativos con pláticas y diversas dinámicas que les pueda apoyar, ¿no? Pero al final del día sí necesitamos un foro más abierto y creo que el tuyo, Edgar, es fenomenal porque nos da esa exposición hacia la gente para que nos conozca y podamos platicar. Para eso estamos aquí, Alejandro. ¿Cómo es la dinámica en la toma de decisiones dentro de un fondo de inversión? Platícale a la gente que cada cuánto se reúnen, cuánta gente está involucrada, qué pasa cuando hay un acierto, qué pasa cuando hay un error, ¿no? Cuéntanos cómo es ese entorno adentro de esa sala de guerra. Al final del día siempre, vaya, creo que es algo que se toma en consenso, en decisiones mucho más direccionales. ¿A qué voy con direccionales? Quizá en gestión de portafolios, cuando tienes un portafolio que está integrado por diversos fondos de inversión, pues la direccional va a ser, nos vamos más a renta variable local o a renta variable internacional o nos vamos más hacia deuda, ¿no? Creo que son las directrices iniciales, que eso en nuestro caso lo hacemos a través de comités internos que tenemos. Después, hacia adelante, creo que ya es el día a día.
¿no? Y es el día a día de este análisis, de esta revisión constante de los activos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un fondo de inversión de renta variable que nosotros gestionamos, pues diario vemos cómo vamos contra nuestro benchmark, nos vamos midiendo, vemos qué nos generó valor, qué no nos generó valor, vemos cómo están reportando las empresas, las expectativas de los analistas. Hablamos con los analistas, hemos hablado también con empresas cuando es necesario entrar un poco más de detalle, pero es bajar toda esta información, análisis económico, saber incluso también cómo le puede afectar, no sé, inundaciones a una empresa que se dedica a alimentos, ¿no? O sea, qué tanto le puede afectar el precio de ciertos commodities hacia estas empresas, qué tanto incluso cambios regulatorios o cambios en leyes pueden afectar a ciertas empresas, ¿no? Entonces, al final del día lo que estamos buscando es tener la información necesaria para tomar estas decisiones y midiendo riesgos. ¿Por qué? También tenemos mandatos de inversión, límites de inversión, en donde los tenemos que respetar y tenemos que cuidar mucho, no estar volándonos estos límites porque buscamos generarle una rentabilidad al cliente bajo estos estándares preestablecidos que vienen generalmente en los prospectos de inversión y algunos límites internos que tenemos, ¿no? Día a día es estar revisando la liquidez, entrada de clientes, salida de clientes, ver qué emisora incluso ya llegó a su nivel, cuál también llegó al nivel de compra de entrada, de salida, cómo cobrar también, cuánto puedes impactar al mercado si quieres salir de un nombre que no es muy líquido, pero que ya te pagó lo que estabas esperando, cómo hay que hacer los rebalanceos por las emisoras. Es bastante y es bien interesante porque al final también tienes que ver ese impacto que vas a tener hacia tus demás portafolios, ¿no? Si el mercado está volátil, quizá acumular un poquito más de liquidez, esperarte, ver en qué momento puedes entrar, pero eso va a tener un efecto en todos los demás portafolios que estén compuestos con este fondo. Cuando hay temas operativos, pues es resolverlos. Créeme que ha habido días en los que uno puede decir, bueno, el mercado cierra a 2 de la tarde, listo, 2:30 y ya estoy fuera. Créanme que no es así porque tenemos que esperar a recibir toda la información, hacer todo el cierre, pasarlo a back office, que nuestro back office después pueda revisar que todo está cuadrado, hacer el cierre interno de sistemas, validar con Indeval que se cerraron todas las operaciones en forma correcta, que todo liquidó. Y ahora sí ya te puedes o ir a descansar o a darle a la parte administrativa porque esto no acaba, ¿no? Una parte es la gestión, pero siempre va a haber trabajo administrativo. Entonces es una dinámica constante, pero es del día a día, ¿no? O sea, no es como que, bueno, lo hago el lunes y lo hago el viernes. No, créanme que diario es hacer reportes, revisar, porque al final estos reportes o esta información te sirve para tomar las decisiones y generar valor. Si no tienes esta información, pues es como si navegaras a ciegas y no saber por dónde es el camino. Esa es la idea, siempre tener toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas. ¿A qué hora empieza tu día profesionalmente? Entre 7 y 7:30 de la mañana. Imagino que no hay hora de salida. Trato de sí despegarme quizá a las 4 o 5 de la tarde, porque pues ya también es bastante tiempo, pero va a depender. Te digo, por ejemplo, Indeval cierra a 4:15, ¿no? Entonces, a veces estamos a la hora esperando que liquide porque quizá alguna contraparte se tardó, quizá hay un tema interno en sistemas, entonces estamos hablando casos de bolsas, revisando temas. Ha pasado, es esporádicamente, pero ha pasado y terminas 7, 8 de la noche en lo que se resuelven todos los problemas, ¿no? Entonces, sí, también es una constante de demanda de tiempo que haces con mucho gusto porque al final, en mi caso, amo lo que hago y la verdad es que me gusta mucho esta parte de la gestión de activos. Hace ratito dijiste una palabra que es poco seductora en este medio, que es riesgos, gestión de riesgos. Cada vez que hay alguna plática con inversionistas, pues el inversionista lo que quiere escuchar son rendimientos. Es lo que adorna al regalo, es lo que dora la píldora, dicen hoy los chavos. Y cuando tú les hablas de gestionar como prioridad el riesgo para a partir de ahí obtener rendimientos, esto pierde un poquito pues de coqueteo, ¿no? Pero es a lo que nos dedicamos, porque lo más importante no es ganar dinero, es no perder lo que ya tienes. Y a partir de esa correcta gestión, pues poder entonces sí hacer algo que
mejore el nivel de tu alfa, ¿no? Que es el rendimiento por arriba del benchmark. Todos tenemos un objetivo. Ese objetivo ustedes lo tienen muy bien delimitado en cada fondo de inversión, pero no es seductor. A ti, a tu equipo, en tu comité, ¿cómo se hace esta evaluación? Al final del día tenemos que tener muy en claro, y creo que lo hacemos en todas las personas que nos dedicamos a esto, en qué cancha podemos jugar, ¿no? O sea, que esta cancha te delimita a qué activos, hasta qué porcentajes, qué riesgos estás dispuesto a aceptar, y sobre eso ahora sí tomar una decisión de inversión. Tienes que cuidar el riesgo. O sea, creo que después de 2008 y hacia adelante hubo un cambio en la mentalidad que justo no es rentabilidad, porque eso es lo sensual del mercado y de trabajar en esto al final del día, ¿no? O sea, te dicen rentabilidad y rendimientos doble dígito y te estás visualizando en el largo plazo y dices, wow, sí. Pero después entonces tienes esta parte de riesgos, que es ese freno, que a veces es como, hey, ¿por qué? ¿No? Y claro que todo tiene un porqué, y este porqué es que tienes que cuidar justamente esta gestión de tus portafolios. No te puedes enamorar solo de una empresa, por poner un ejemplo, y mandar la mitad de los activos de esa empresa, por muy buena que sea, por muchas buenas expectativas que tenga, porque estás volándote ciertos niveles de riesgo, ¿no? De entrada, un nivel de concentración, por ejemplo. Tienes que revisar cómo estás en tu posición actual versus tu benchmark, incluso eso siempre te sirve para ver qué tanto riesgo puedes estar tomando, cuáles son tus sobreinversiones y tus subinversiones versus el índice, versus tu benchmark, y con eso empezar a trabajar. Creo que el análisis siempre es en conjunto, no solamente haces tu análisis de tu riesgo potencial en la parte de asset management o de inversiones, sino trabajas en conjunto y de la manita con el área de riesgos. En nuestro caso tenemos nuestra área de riesgo financiero que hace muy bien su trabajo, que a veces tenemos esos pleitos y esas llamadas de, oye, ¿por qué tengo este límite cuando la empresa puede reportar así, así, así? No puedo irme más allá de esta inversión, de este porcentaje. Y claro que tienen sus datos, y su respuesta está fundamentada en su análisis que ellos también hacen, ¿no? Entonces, entenderlo es un estira y afloje, yo diría, es bastante interesante, pero también es entender cómo riesgos en cierta forma te van cuidando, por así decirlo, e incluso te pueden ayudar. ¿Qué sucede? En nuestro caso, por ejemplo, podemos llegar a tener un exceso pasivo, que es cuando una emisora se te subió mucho de precio, tú llegaste a un buen nivel en posicionamiento, se sube más la empresa y te despierta la alerta de, oye, ya tienes un exceso pasivo. Volteas a ver la emisora y ya te pagó muchísimo porque fue una muy buena idea de inversión y quizá no la habías visto, que te querías esperar más a cobrarle. Y pues tienes esta parte de riesgos de, oye, también para eso estamos, ¿no? Para que puedas ver tu portafolio y puedas entender que quizá algunos nombres, algunas emisoras ya te dieron este potencial retorno que esperabas y te funciona. Entonces es tratar de aceptarlo, de incorporarlo a la parte de asset management para poder funcionar como un equipo. Si vas a estar peleado con riesgo siempre, créeme que no te va a dar. ¿Te vas a cansar más en eso o vas a gestionar tus portafolios? Entonces es integrarlos a ti como uno mismo, por así decirlo. ¿Qué opinas de este momento de mercado donde 7 emisoras, las 7 magníficas, concentran la mayor parte del rendimiento del S&P 500, por ejemplo? ¿Qué tan difícil es en este entorno en donde muy pocas te dan mucho, poder llevar a cabo una diversificación, por ejemplo? Justo, claro que va en contra de las teorías que todo el mundo nos enseñó, ¿no? De esta parte de teoría de portafolios, en donde la diversificación te va a ayudar, pues siempre hay una frase importante y hay que entenderla, a largo plazo. Claramente en los últimos meses, año 2023 fue un gran año para las 7 magníficas, pero tuviste un sesgo a blue chips, a empresas muy grandes de alta capitalización en Estados Unidos, principalmente tecnológicas, que subieron como espuma. Y las demás, no es que no les haya ido bien, también hay que entender eso, es que se rezagaron frente a empresas que te pagaron porcentajes sumamente altos frente a una media que era normal, unas rentabilidades normales dado el crecimiento que estaban teniendo. Te complica mucho el escenario, o tienes que estar muy concentrado en este tipo de empresas, o tienes que seguir el benchmark muy de cerca o estar indizado. Es complicado cuando
Es un benchmark market cap que al final del día está gestionado, o bueno, su foco es capitalización de mercado, el tamaño de las empresas, y conforme a eso van distribuyendo porcentaje dentro del mismo índice. Es complicado cuando estas grandes son las que te pagan mucho, porque la lógica de inversionista, y si no estás viendo que los números te den como para que sigan creciendo, te vas a ir desinvirtiendo poco a poquito. Y eso a la larga te puede conllevar a que te rezagues mucho frente al benchmark, que sí, pagues una rentabilidad atractiva, pero no la misma que el benchmark, porque hubo una concentración de rentabilidad en 7 nombres que pesaban además muchísimo del índice y que con eso pues, te dejaron atrás. Es un momento complicado, pero repito, recordemos que la diversificación, la teoría de portafolios está pensada en el largo plazo, no solamente en el corto plazo. Y esto, pues, son datos o es una coyuntura de corto plazo que se da. Que siga hacia adelante tecnológicas pagando bien, claramente, es un sector muy dinámico, creciendo mucho. En los últimos 10 años hemos visto cambios abismales, pero también hay que entender que no todo lo que sube se va a mantener arriba por mucho tiempo o va a seguir subiendo en la misma proporción, porque va a haber cambios que te pueden hacer estas correcciones y es interesante ahí, y eso creo que es la parte de nuestro trabajo, entender que cuando ya se subió mucho, pues quizá ir sacando un poco a poquito, irte desinvirtiendo, para que cuando vengan estos ajustes te vuelvas a reposicionar, ¿no? Es parte de la dinámica del día a día. Estaba leyendo este año, que yo creo que tiene 3, 4 meses que lo terminé, un libro que se llama La generación Nasdaq. Y el libro pues tiene una narrativa muy parecida al momento que vemos actualmente. Era un entorno en el que una gran cantidad de empresas a nivel global.com generaron rentabilidades enormes y de momento pues explotó una burbuja, se llevó entre las piernas a muchísimos inversionistas, a muchísimas empresas que no tenían mucho más allá del cascarón. Y bueno, no quiero decir que esto vaya a pasar, ni sé cuándo va a pasar, si es que va a pasar, pero lo que ya vimos generalmente tiende a repetirse. El aprendizaje en materia bursátil, Alejandro, no sé si coincides conmigo, es circular, a diferencia a lo mejor de otro tipo de sectores en donde el crecimiento, pues sí, siempre es una flechita que va para arriba. Aquí regresamos a la línea de origen, subimos, ¿no? Y volvemos a caer, y es una espiral en la que el inversionista tiene que aprender a gestionar su patrimonio. ¿Tú ves una burbuja en lo que está pasando actualmente? No necesariamente burbuja, yo podría decir que no, porque al final sí están dando los crecimientos, no tan sorprendentes quizá en este trimestre como fue el trimestre pasado, que sí, el trimestre pasado dieron crecimientos todavía muy interesantes, con lo cual el guidance de las empresas terminó subiéndose para la expectativa de todo 2024. No lo veo en sí como una burbuja porque sí están creciendo. Quizás esa euforia del mercado y esa búsqueda de rentabilidad en donde se sigue inflando muchas veces los precios de ciertas acciones que están de moda, y no es la única vez que ha pasado. O sea, vimos GameStop, por ejemplo, donde hubo una euforia, sabemos todo lo que sucedió atrás de y todo lo que existió, pero sí supimos que hay empresas que se ponen de moda y pues constantemente hay una entrada y esta búsqueda de valor pues te lleva a tratar de entrar quizá a estas empresas que muchas veces ya están muy caras en valuación, en precio, y es cuando decides, no, mejor me voy bajando, me voy desinvirtiendo. Creo que es un momento en donde la tecnología tomó mucho peso, eh, no solo en los índices, porque sí, también subieron tanto de valor de capitalización las empresas, que tuvieron un mayor peso en los índices, pero también la tecnología está teniendo un gran peso en la sociedad, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, automatización, toda la parte de robótica, toda la parte de inteligencia artificial, está teniendo tanto peso y tanto auge que evidentemente se va a ver reflejado en la parte de mercados financieros, ¿no? O sea, si yo hoy en día sé que con mi iPhone puedo hacer más cosas, sé que con inteligencia artificial de la empresa que quieras puedo generar quizá algún modelo, algún análisis, veo cómo se están automatizando ciertas empresas, pues claramente en mi lógica de inversionista es
Esto, pues atrás hay empresas que están cotizando, que son las que están generando este valor, ¿no? Y a su vez, pues lo que buscas es estar ahí dentro, es lo de moda, es lo que está en auge. No digo que estén mal, no, creo que es un buen momento de analizar y recapitular lo que ha sucedido y lo que se espera hacia adelante. Vimos que recientemente se ajustaron este sector tecnológico y que quizá es una buena entrada, probablemente, ¿no? Pero va a depender también mucho hacia adelante, como si vengan estos reportes, este crecimiento y esta demanda de tecnología que no cesa. Esa sí es una realidad. La demanda de tecnología no va a parar, no va a disminuir, porque estamos en una época de avances tecnológicos bastante fuertes. Hace ratito dijiste algo que me gustó mucho y fue la importancia del horizonte temporal. Textualmente mencionaste el largo plazo. Y no importa qué tan grande sea la burbuja, no importa si es una pandemia, no importa si es una crisis hipotecaria, ¿no? El tiempo tiene la capacidad de ir diluyendo estos riesgos que el mercado pues nos pone enfrente. ¿A partir de cuánto tiempo, cuántos años tú consideras, tú le asignas a alguien que llega y te dice, voy a invertir de largo plazo? Largo plazo tienes que pensarlo arriba de 5, mínimo. O sea, incluso yo te diría, o sea, largo plazo son 10 años, porque en 10 años tienes ese espacio de tiempo, esa temporalidad, para poder revertir ajustes que se puedan dar, porque los ajustes, y eso hay que recordarlo, son abruptos y son rápidos. La recuperación es lenta, ¿no? Entonces pensemos que es una palomita en donde el ajuste cae muchísimo, pero la recuperación va más lenta. Entonces el ajuste se puede dar en 3 meses y la recuperación se puede dar en quizá un año, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, entender que el tiempo es una constante que va a jugar a tu favor o en contra. Para largo plazo, yo me voy a 10 años mínimo. Personalmente, creo que como empresa en general muchas veces es como ese foco de 5, un poquito más o menos ese rango hacia adelante, pero esa temporalidad permite recuperar estas minusvalías que se puedan dar, ¿no? O sea, escenario, ¿no? COVID, mercado se cayó en 40%. Si tu largo plazo era de 5, pues ese 40% te borró prácticamente el 80% de la rentabilidad que habías tenido en 5 años. O sea, realmente es, considerando ese ajuste tan fuerte y esa situación, creo que sí es necesario reconsiderar el largo plazo hacia 10 años en adelante. ¿Qué es largo plazo? ¿Quién sería una inversión a largo plazo? Pues quizá alguien que está ahorrando o invirtiendo para su plan personal de retiro, quizá alguien que está buscando ahorrar para la educación de su hijo que acaba de nacer, la universidad, por ejemplo, quizá alguien que está buscando cumplir un sueño de largo plazo que puede ser vivir en el extranjero a sus 50 y hoy tiene 30. ¿Sabes? Al final del día algo que coincide entre todos estos es el tiempo. Y el tiempo arriba de 10 años a mí se me hace lo más lógico, considerando las volatilidades que hemos visto en el mercado. Sí, sí, y esto que ahorita nos compartías tiene mucho con definir objetivos, algo que todavía es un terreno en el que el mexicano no se ha adentrado. Muchas veces llegamos a platicar con gente que quiere invertir y la respuesta cuando les preguntas para qué quiere invertir es pues para no tener el dinero abajo del colchón, ¿no? O en la caja de galletas. Oye, yo sí supe del caso de una persona, Alejandro, que se murió, o sea, se muere, literalmente la levantan de la cama donde estaba ya difunta y cuando le dan la vuelta al colchón había muchísimo dinero, billetes que ya no tenían ningún valor más que un numismático de colección, porque era dinero que pues ahí había metido. O sea, hablo de estas anécdotas que nos dan risa, pero que siguen pasando. El mexicano todavía trata de cultivar en un terreno muy árido, porque la gestión patrimonial de fondos de inversión en México sigue siendo una parte muy chiquita del Producto Interno Bruto. Yo creo que quitando a Afores debemos de andar por ahí del 14-15% del Producto Interno Bruto, que debemos tener
como 600 fondos, 650 fondos de inversión, unas 30 operadoras. Hemos crecido. Yo cuando empecé a trabajar en este medio, Alejandro, hace ya más de 20 años, el PIB andaba en fondos como en un 4 o 5%. Y qué bueno, ya crecimos. Pero en Brasil hoy se están gestionando a través de fondos de inversión más del 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, pues los fondos de inversión son el activo más democratizado que existe para que el pequeño y mediano inversionista puedan poner ahí su patrimonio. De hecho, nacen para eso, para que el pequeño y mediano inversor puedan gestionar como si tuvieran mucho dinero, ¿no? Además, con un equipo de gente como la que tú llevas, la que tú encabezas, gente muy profesional, dedicada a esto, que llega a las 7 de la mañana y no tiene hora de salida, ¿no? Su dinero. Pero bueno, estamos trabajando para que esto pueda, para que el inversionista pueda manejar de esta forma su dinero. A mí me pasa, Alejandro, ¿sabes qué? Que cuando el inversor tiene su dinero en un banco, generalmente pues lo tiene allí, ¿no? En un pagaré, en un plazo fijo, ¿no? Y lo quieren evolucionar hacia un fondo de inversión, hay un pues sesgo muy importante porque al promotor, al ejecutivo bancario, le deja mucho más tenerlo en un pagaré, al banco le deja mucho más tenerlo el dinero en un pagaré que evolucionarlo hacia un fondo de inversión, hacia algún activo bursátil. Y en el caso de ustedes, Scandia, pues son una operadora independiente además, ¿no? O sea, esto cuesta todavía más trabajo porque el inversionista tiene que sacar el dinero del banco para llevárselo con ustedes. Claro. No, y al final del día, como bien mencionas, pues estamos en pañales en educación financiera en México. La idea de los fondos de inversión, como bien comentas, es poderle dar acceso a cualquier tipo de inversionista a un mercado más sofisticado. ¿Por qué? Porque se recolecta el dinero de todos estos pequeños, medianos y grandes inversionistas que también entran en fondos. Y con eso haces una canasta mucho más grande de activos que te permite ir al mercado y negociar a mejores niveles, con mejores comisiones, de lo que lo puede hacer un inversionista individual solito. ¿No? O sea, independientemente de qué quieras comprar, porque puede que haya acciones que no te alcance para comprar por el monto o por el valor que tienen las acciones. Hablamos de empresas de Estados Unidos que sus acciones pueden costar 30,000 pesos cada acción. Pues lo interesante con los fondos es que sí te permite llegar a este nivel, ¿no? Y es algo que se tiene que cultivar, que sepa todos nuestros oyentes y que sepan todas las personas que tienen esa cosquillita de saber cómo funcionan los fondos de inversión. Los fondos de inversión son el vehículo o de los vehículos, creo que después de las Afores, más regulado en México y a nivel mundial también. Tenemos que hacer reportes de composición de la cartera, es decir, de los activos que estamos invirtiendo, tenemos que hacer reportes de riesgos, tenemos que publicar la cartera de inversión en forma diaria, en forma semanal y mensual. En forma diaria tenemos que mandarle reportes a la comisión para que vean que no nos estamos volando ningún parámetro. Tenemos una constitución muy definida que se llama prospecto de inversión, que te lo autoriza la comisión y que tienes que respetar todos estos rangos y todo lo que dices en el prospecto lo tienes que hacer, lo tienes que cumplir. Tienes que tener sistemas que te funcionen para poder llevar la individualización de cada cliente, porque un fondo de inversión puede tener 2,000 inversionistas, 2,000 clientes, ¿no? Entonces, cada uno tiene ciertos activos. Pues tienes que tener ese sistema que te pueda dar alcance para que veas cómo está cada cliente en su inversión, en su posición de fondos. Entonces, es interesante que muchas personas dicen, no, es que el banco es más seguro a un fondo de inversión que puede estar invertido en deuda gubernamental. Y es cuando les pregunto, ¿y saben qué hace el banco con tu dinero? Porque esa es la lógica, ¿no? O sea, no, pues lo guarda el banco. No, el dinero que tiene el banco de sus ahorradores, a los cuales les da una tasa muy bajita, lo utiliza para dárselo y prestárselo a una tasa altísima a todas las personas que usamos tarjetas de crédito, todos los que tienen hipotecas, todos los que tienen créditos automotrices, créditos de nómina, créditos personales, a todas las personas que requieren esos financiamientos. El banco pues no es que lo saque de su bolsa, lo utiliza de los demás que están ahorrando. Y es ahí donde tu riesgo
puede incrementar un riesgo sistémico. Lo vimos en Grecia, si no mal recuerdo fue 2012, cuando vino después de la crisis financiera de Estados Unidos, en Europa se detonó y querían salir todos los que tenían dinero ahorrado en ciertos bancos y no pudieron sacar su dinero porque ese dinero estaba comprometido, prestado hacia otros terceros, ¿no? Y cuando te vas a un fondo de inversión, lo inviertes, tienes esa posición quizá en papeles gubernamentales, CETES del gobierno mexicano, que hoy en día, a pesar de pues muchos temas que pudieran ser en el país, tiene unas finanzas relativamente sólidas que permiten que tengamos una calificación grado de inversión, que permiten que estemos dentro de los instrumentos financieros de deuda más reconocidos porque tenemos tasas altas de interés y además una calificación relativamente buena, lo cual pues te da esa tranquilidad de que por lo menos en el corto plazo no vas a tener un default por parte del gobierno mexicano. Tu dinero está relativamente más seguro, y no digo 100% seguro porque no existe nada 100% seguro en inversiones, pero está relativamente más seguro que tenerlo en el banco. Y es a veces en donde llega ese, ¿cómo? No lo entiendo, ¿por qué? Ya se explica todo lo que uno va diciendo y te permite el cliente, le permites al cliente esa tranquilidad, se la das, pues, al hacer toda esta explicación y que sean conscientes, pues, de que son vehículos sumamente seguros en el sentido de que sus inversiones no se van a desaparecer. Claro, dependiendo en qué inviertas, porque hay fondos de inversión de renta variable, de deuda de corto plazo, de deuda en tasa red, o sea, hay de diferentes sabores, ¿no? El chiste es que uno entienda muy bien qué quiere, qué está buscando, sus metas, sus objetivos, como bien dice, su horizonte de inversión. Que también esto es algo que la regulación ha impulsado mucho, el poder tener un cuestionario, el poder hacerle ver al cliente que estás analizándolo, ¿no? No le estás ofreciendo todo a todos o el mismo producto a todos, sino necesitas ir más allá, saber sus necesidades y uno mismo saberlas, porque también eso es importante. Y también se vale, en algún momento mencionaste que hay personas que no saben ni para qué quieren el dinero, pero no lo quieren tener en el banco. Pues también se vale. En el paso del tiempo podrán darle prioridad o podrán ponerle nombre, pero el chiste es que el dinero esté trabajando y fondos de inversión, créanme, que es una gran alternativa para el mercado local. Sí, sí, pensaba ahorita que hablabas del default, el de la imposibilidad o posibilidad de que un banco central deje de pagar. Bueno, Banco de México ni siquiera durante la Revolución Mexicana dejó de pagar en moneda local, ¿no? Ya por ahí de los 70s, 80s, Banco de México emitió deuda en dólares, gran error, porque bueno, pues si no tienes una maquinita de imprimir dólares, pues, hay que ser muy cuidadoso al emitir un activo que está denominado no en tu moneda local, y ahí es creo que donde el Banco Central no puede, decimos, es imposible asegurar algo, pero es el garante de que al ser el monopolio, tener el monopolio de la emisión de circulante, pues si tú tienes un fondo de inversión que en el estomaguito, en su cartera de valores, tiene CETES, y bueno, dice, a ver, aquí yo lo tenía con Scandia y aquí hay N cantidad de dinero en un fondo que en la cartera de valores tiene CETES, pues van a decir, bueno, ya nos gastamos el dinero, no hay ni un peso en bóveda, no es el caso, estamos que arriba de 200,000 millones de dólares en bóveda, yo creo, pero Sí. bueno, no nos tenemos, a ver, imprímanle al señor el equivalente a lo que tiene aquí que nos acredita. Es otro problema, ¿no? Porque entonces generamos inflación, pero se le paga, ¿no? La gran ventaja del gestionar a través de nuestra labor fiduciaria de un fondo de inversión es eso, canalizar el ahorro del inversionista hacia un activo bursátil y bueno, a través de la gestión de riesgos adecuada, poder vincularlo a el activo, alinearlo al activo que mejor le convenga. Pero bueno, tú aprendiste todo esto después de mucho tiempo, Alejandro. ¿En dónde fue o qué fue lo primero que compraste al invertir? ¿Personalmente Sí, claro, en la personalmente, sí, empresa? personalmente. Ay, híjole, yo creo que entré en ETFs. Sí, a ver, y este es otro tema también bien complicado. Yo no puedo llevar mi gestión personal, no porque no pueda necesariamente, siempre claramente hay ciertas reglas que se tienen que cumplir para que puedas tener una inversión personal. Lo más fácil es entrar en tus fondos de inversión, claramente, uno mismo los gestiona, son tus bebés, entonces pues tú mismo dices, bueno, ahí va mi dinero. Pero en algún momento quizá intenté tener una cuenta adicional, ¿sabes qué? No la pelaba.
te lo juro, y puede sonar exagerado, pero le daba prioridad al trabajo, a los fondos, a toda la gestión, que de repente me daba cuenta y ya me cerraba el mercado para que yo pudiera incluso hacer un retiro, ni siquiera mover el portafolio, hacer un retiro. Entonces ya a la larga opté por no tener nada en la parte personal, en gestión activa, por así decirlo, en directo. Te digo, cumpliendo siempre ciertos lineamientos internos, pero sí me di cuenta que era mejor invertir en ETFs, en instrumentos que pudieran hacer sentido. Y después también dije, ¿para qué pierdo tiempo haciendo esto? Me voy a mis mismos fondos, tengo mi dinero aquí y aquí lo puedo mover, ¿no? Igual cambia la perspectiva de muy largo plazo, de que quizá me voy hacia deuda ahora sí de largo plazo, porque ya van a bajar tasas de interés, lo cual parece que no, pero bueno. Entonces dices el cambio y bueno, ya me salgo de corto plazo, me voy a mediano largo plazo, ¿no? Renta variable, pues sigo con mi sesgo hacia la parte internacional, porque el tipo de cambio ya se había ajustado mucho, pero y ya hace sentido que se vaya subiendo el dólar frente al peso. Pero bueno, regresando a la pregunta inicial, yo creo que fueron ETFs en su momento y ya sabes, la euforia y el tengo mi cuenta y tengo mis pocos pesitos guardados ahí y quería invertirlos y no me fue bien porque justamente le puse más atención a lo que, pues a lo que es, ¿no? Que era mi trabajo versus algo que lo abrí como hobby, por así decirlo. Entonces, créanme que mi foco día a día está en gestionar los fondos de inversión. Lo mío, pues mejor lo tengo dentro de mis fondos, entonces es como un doble incentivo de gestionar todo correctamente. Sí, además, me hace mucho sentido porque yo soy admirador de Taleb, Nassim Nicolás Taleb, ¿te suena? Es un autor Ajá. que muy reconocido por tal vez dos libros, sobre todo, que es Antifrágil y Cisne Negro. Él empezó colaborando como trader de derivados en un intermediario y luego, bueno, dejó el brokeraje y se fue a escribir. Y él cree mucho en esta parte del skin in the game, de arriesga tu piel. Él dice, no le preguntes a alguien en qué invertir, pregúntale en qué está invertido. ¿No? Hace mucho sentido cuando hablas con alguien que gestiona dinero, que te diga, bueno, pues sí, puedo a lo mejor tener algo de dinero diluido, diversificado por ahí, pero mi prioridad es tener el dinero donde yo lo manejo. ¿Por qué? Pues porque como en la Edad Media a la gente que hacía catedrales la llevaban con su familia a dormir un tiempo antes de que permitieran ya que los feligreses fueran a tomar misa. Si habían hecho bien la iglesia, pues podían dormir con tranquilidad, ¿no? Pero si el maestro albañil no la había hecho bien, pues seguramente no iba a dormir tranquilo, ¿verdad? Bueno, sí me parece que hace mucho sentido esto de manejar el dinero, tu dinero en la empresa donde gestionas. Alejandro, a lo largo de nuestra vida nos suelen marcar personas, situaciones o algo que leímos. A ti de estas tres, ¿qué consideras que fue lo que más te marcó? ¿O quién? ¿O qué? ¿O cómo? Yo creo que situaciones, pero fue un conjunto, ¿no? Mencionaba mucho 2008, nuevecito entrando, fue una situación que me marcó en donde me di cuenta que el riesgo siempre va a estar. No importa el activo, si algo sale mal de un lado, va a salir y puede contagiar a todos los demás. Y creo que esa fue una situación que me contagió, que me marcó de por vida, entendiendo que la gestión de los activos debe de hacerse bien pensada, que tienes que tener todos los datos fundamentales, todos los análisis, incluso mencionaba, ¿no? La parte técnica que te diga sí, ¿no? O que te diga no, ¿sabes? Creo que eso me marcó muchísimo como una situación, como persona. La verdad es que en ese momento también mis jefes, pues explicándome qué estaba sucediendo, por qué se estaba cayendo tal activo, la verdad es que estoy bien agradecido porque incluso me dieron esa oportunidad de entrar en un momento en donde muchas áreas de inversiones se hicieron más chiquitas, ¿no? Aquí fue, ok, vamos a seguir con el proyecto que teníamos. No crecimos como área, pero con el proyecto que teníamos de mantenernos y poder aprender. La verdad es que estoy muy agradecido con mis líderes de ese momento
porque fue un momento, vaya, que uno llegaba me acuerdo, yo llegaba a la universidad y contaba lo que pasaba y todo era como, wow, porque casi nadie de las personas con las que estudié o de la carrera se fueron a esa parte de gestión de activos, a la parte bursátil, ¿no? Se fueron como un poco más hacia finanzas corporativas principalmente. Entonces, toda esta parte sexy de los mercados y eso, pues no todo el mundo lo tenía y a mí me permitía pues tener ese conocimiento adicional que hoy sigo feliz de tenerlo y de seguir en este sector. ¿Y algún libro? ¿Qué libros te han llamado? ¿Tienes ahí como de cabecera? Yo te diría el de Principles de Ray Dalio. Creo que es el de cabecera, ¿no? O sea, tener muy claro todo. Creo que va muy en línea también con lo que me ha pasado en la vida y empezando en el sector en una época bastante complicada y luego ir avanzando y conociendo. Creo que esa parte es fundamental, ¿no? Tener todo muy en claro, tener tus principios muy claros, qué sí quieres hacer, qué no quieres hacer. Tener esas guías hacia tu vida y hacia adelante. Me ha funcionado, es un gran libro, se los recomiendo si no lo han leído, pero la verdad es que sí es de los libros que más me ha gustado. Oye, ese ratito hablabas de películas que se dieron a partir de la crisis financiera. ¿Hay alguna que te guste? Me encanta la de Margin Call, no recuerdo cómo Claro, se llama claro, en Kevin español. Spacey, ¿no? Ajá, es Jeremy Irons, creo que buenísima. es el director del banco, Demi Moore, es Exacto. un super elenco el que tienen ahí. Es una gran película porque justo platicaba con mi esposa y le decía, es que esta película me gusta mucho porque también te deja ver cómo en momentos y en situaciones complicadas de trabajo o del mercado, porque ahí justo estaban rematando unos credit default swaps que traían y bueno, todo un show. Y a Kevin Spacey justo se le muere su mascota en ese momento. Claro, empieza la película con el perro muriendo, lo está enterrando, creo, ¿no? Termina así porque lo está enterrando en la casa de su ex esposa. Entonces, lo que le decían después es que al final muchas veces no se ve ese trasfondo de las personas que estamos trabajando aquí y que al final somos personas y no somos máquinas que estamos full time y que todo es manejar dinero y eso no. Le digo, me gusta porque te muestra ese escenario complicado que tuvieron en la situación de mercado, más el escenario complicado que él tuvo como persona que se le muere una mascota, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí es una gran película y además te refleja muy bien toda la avaricia también que existía en cierto punto del director general de véndelos, no me importa cómo salgamos, los bonos que dan. La verdad es que es una gran película. Sí, 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 muy recomendable. Tal vez no muy bajo el reflector, porque me parece que la película que más llamó la atención de ese tiempo fue la que aquí en castellano intitularon La Gran Apuesta, ¿no? Que es la Esa fue historia, después, claro, ajá, esa fue sí, después. E incluso salió una que fue un poco más documental de lo que sucedió entre los bancos centrales, entre la Fed y todos los banqueros, que se llama Too Big to Fail, así es un que documental también, de Netflix, ¿no? no recuerdo si era de Netflix o de HBO en su momento, Tienes pero razón, creo que muy es buena. HBO, sí, Creo que sí. sí. Ujú. Y era, o sea, una ventana de tiempo muy cortita, creo que eran semanas en donde se reunía la Fed con los bancos centrales, salen personajes relevantes del momento que tomaron decisiones y todo. Y es una película también muy buena porque tienen esas reuniones a cuarto cerrado que nadie sabía cómo habían sido hasta que sale esta película documental, un poco de, pues obviamente ficción quizá, porque no sabemos a ciencia cierta todo lo que pasó, pero muy interesante esta película también. Un momentito voy a prender la luz porque se empezó a oscurecer. Sí, 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 es la ventaja de vivir en un lugar donde llueve mucho, nos decías, ¿verdad? Estás Sí, conectándote cerquita de Valle de Bravo haciendo home office. Qué maravilla, qué exacto. envidia. Muchas gracias. Sí, empieza a oscurecer, se nubla y ya no hay nada de sol en esta hora. Oye, ¿y qué libro tienes por ahí que como pospuesto, que dice, oye, este libro lo he querido leer y no he podido?
Ay, buena pregunta, porque justo estoy estudiando para una certificación ahorita y tengo varios libros pospuestos. Mi esposo y yo tenemos como el reto de leer un libro al mes. Lo he logrado, lo logré por lo menos hasta junio. Ya después se me ha complicado, pero ahí tengo algunos. Les puedo decir uno que me llamó la atención, que ya leyó mi esposa, yo no lo he leído, se llama Tierra. No es nada que ver financiero, créanme. Este es un libro de un escritor argentino, si no mal recuerdo, se llama Eloy Moreno, y habla como de un poco de cómo estamos viviendo hoy en día la sociedad con todo el tema de redes sociales, todo el tema, pues también yo creo que un poco climático. Lo que me explicó mi esposa, no me lo quiso dar más detalle y lo tengo pospuesto porque digo, quiero disfrutarlo y leerlo con calma ya que tenga como el tiempo necesario. Qué bien, yo creo que lo vas a disfrutar mucho. Ya nada más de lo que platicaste, a mí también se me antojó leerlo, así que ya lo vamos a anotar aquí en la entrada del blog, donde vamos a compartir todo lo que has compartido y también las recomendaciones que se han hecho. Oye, se fue una hora rapidísimo, ¿eh? Qué bien, porque De dicen que el volada. tiempo se va rápido, es bien aprovechado. Y para concluir, Alejandro, ¿qué recomendación le darías a un inversionista que quiere evolucionar hacia fondos de inversión? Eh, lo principal sería tener los objetivos. ¿Qué buscan? Muchas veces pasa que a veces los inversionistas terminan un poco defraudados, y esa creo que es la palabra correcta, del mercado, de las instituciones, y quizás regresan al banco, ¿no? Del Y asesor también. del asesor también, eso es un tema también complicado, porque pues no todo el mundo es un gran asesor, ¿no? No todo el mundo le da ese seguimiento, ese servicio, incluso postventa, ¿no? Que se requiere. ¿Y qué sucede? Que entonces se van defraudados y dicen, no, pues esto no fue para mí, metí 100,000 pesos, me regresaron 90 después de 3, 4 años, quizá yo esperaba pues duplicar, digo, también las expectativas a veces no son reales, que ese es otro punto, pero lo principal es que el cliente, el inversionista que quiere dar ese paso, ese brinco, que entiendan muy bien qué quieren y que sepan los riesgos que pueden aceptar. Una inversión de corto plazo, créanme, nunca la metan en activos volátiles. Incluso me pueden decir, oye, dólares, tampoco, si no es tu objetivo, no lo hagas. O sea, acabamos de ver cómo se apreció el peso durante bastantes meses y ya rebotó por otros factores, pero si en ese periodo tú necesitabas tu dinero que metiste en dólares y luego cambiarlo otra vez a pesos, ibas a tener una minusvalía. Al final del día es entender qué quieres, ¿no? O sea, si vas a largo plazo, sí, ya puedes tomar riesgos, ya puedes tener posición en renta variable, local, internacional, deuda de largo plazo, deuda en tasa real, tener un portafolio mucho más sofisticado que vaya con ese objetivo de largo plazo. Es entender, entonces, los objetivos que quieres van de la mano con un plazo. Eso siempre van con un horizonte de inversión. ¿Quieres invertir tu dinero para irte de viaje el próximo año a Europa? Perfecto, ok. Ahí sí puede hacer sentido que compres algún fondo de inversión que tenga exposición en euros, porque tú vas a gastar en euros y por lo menos ya tienes una cobertura en ese momento. Si no, no importa, pero lo tienes en algo de corto plazo, porque ya tiene un nombre y ya tiene una fecha. Si no tienes ni idea qué quieres, inicia por algo de corto plazo, porque el día de mañana puede salir algo en donde digas, necesito mi dinero ahorita. Y si lo invertiste en riesgo, pues mismo escenario, ¿no? Puede que lo tengas que vender con una pérdida y no fue una mala asesoría, quizá fue una mala decisión. Por eso hay que entender mucho uno qué quiere hacer, ¿no? Hacia dónde quieres ir, qué vas a usar, con qué finalidad vas a usar ese dinero. Si ves a la escuela, es para la educación de tu hijo en el largo plazo, está bien, se vale tomar riesgos quizá los primeros 5, incluso 10 años. Quizá después cambias el riesgo. Hay fondos de inversión hoy en día que son tipo ciclos de vida que te permiten entrar en un momento de tu vida en donde eres un perfil más agresivo y conforme va pasando el tiempo va disminuyendo el riesgo, porque es lógico, mientras más crecemos,
y envejecemos, nuestra capacidad de generar dinero es menor. Esa es una realidad. No es que seamos más temerosos a invertir y tener volatilidad. No, es que la capacidad de generar dinero no es lo mismo a tus 40, 50 que a tus 62. Que a tus 62 ya vas a querer bajar riesgo. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer en tema personal es entender qué queremos hacer con ese dinero. Ya con eso, lo demás va mucho más fácil y más en bajadita. Sí, sí, estoy convencido de eso. Yo siempre le digo a la gente que no hay malos fondos de inversión, hay malas decisiones de inversión, ¿no? De Y los acuerdo. mercados, claro, pues hay que alinear el activo de inversión porque el mercado generalmente te lo puede desalinear. Keynes tiene una frase que me gusta mucho que él dice, los mercados pueden mantener su irracionalidad por más tiempo de la que tú puedes mantener tu solvencia. Entonces, bueno, no te intentes nunca ganarle al tiempo. Nadie le gana al tiempo, ¿no? No importa sobre qué tema, qué tópico, en qué terreno aterricemos esta variable tiempo. No hay que tratar de ganarle, hay que utilizarla a nuestro favor. Warren Buffett empezó a invertir muy pequeñito, muy chiquito, y él, ¿no? A través de esta variable tiempo que en la fórmula del interés compuesto es lo que la potencializa, lo que la hace robusta, lo ha utilizado a su favor, no intenta ganarle al mercado, sino utilizarlo a su favor. Alejandro, oye, pues estuvo increíble la plática, me da mucho gusto que nos hayas dedicado un tiempo. Rankia es y siempre será tu casa cuando gustes. Muchas Te gracias. quiero agradecer. ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien quisiera buscarte en alguna red social o a través de dónde pueden buscar a Alejandro Díaz. Edgar, mil gracias por el tiempo, de verdad. Me pueden buscar en LinkedIn, allí aparezco como Alejandro Díaz, sale la empresa Scandia, subdirector de Asset Management. No hay tantos Alejandro Díaz, creo, en la No. parte del sector financiero, entonces sí está fácil buscarlo, es principalmente la red que uso, ¿no? Y sí contesta. Yo lo busqué por ahí, Sí, miren, claro, aquí claro, por ahí te estamos. contesté. O sea, esto es prueba de que sí lo pueden buscar por ahí. Muy Sí bien, respondí, sí Alejandro. respondí. Qué gusto haberte tenido aquí y a toda la gente que se ha conectado, le agradezco mucho un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Como siempre, les pido que le den un pulgar arriba, que lo compartan, que lo comenten para que más personas con su mismo interés puedan acceder a este tipo de contenido. Bienvenidos a este que siempre será su podcast, Entender para Invertir. Que tengan felices inversiones. Hasta pronto.